Entrevista de Hechos AM. Estamos en un viernes que vamos a cerrar la semana hablando de política aquí en este espacio de opinión. Vamos a hablar de las alianzas y posibles coaliciones que se están negociando ya con miras en las elecciones que va a celebrar El Salvador el 3 de febrero de 2019. Pero pongamos algunos elementos sobre la mesa y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. La carrera por las presidenciales continúa su curso. En menos de un mes, el Tribunal Supremo Electoral convocará oficialmente a elecciones presidenciales y los partidos políticos continúan las pláticas para lograr alianzas estratégicas. Todo apunta a que Arena, PCN y PDC unirán fuerzas para la elección del próximo presidente de la República. Carlos Calleja adelantó en esta semana que los diálogos para coaliciones van avanzando y todo apunta a que será una mujer la compañera de fórmula que competirá a su lado en los comicios. El acuerdo saldría de las reuniones que sostiene el partido Arena con el PCN. El PCN tendrá el honor de poder elegir dentro de sus bases la fórmula presidencial. Sin embargo, el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, dijo que no se ha tomado una decisión de hacer coalición con el partido Arena, a pesar de los acercamientos. Todavía hay asperezas que limar, asegura. Por su parte, el diputado Mario Ponce asegura que el pacto de coalición se firmará entre los días 15 y 20 de julio. Se les dará la noticia. No podemos seguir tirando nombres sin antes haberlos trabajado y haber consensuado los partidos políticos que queremos hacer la coalición. Mientras esto ocurre con los partidos de derecha, Cambio Democrático está próximo a realizar sus elecciones internas para ratificar la candidatura del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Todo depende también de una resolución que la Sala de lo Constitucional está próxima a emitir respecto a ese partido político. Sin embargo, Bukele tiene las puertas abiertas en otros institutos como Gana, quienes aseguran que estarían dispuestos a llevarlo como candidato a presidente. Pero Guillermo Gallegos, de Gana, aseguró a inicios de esta semana que su partido también se encuentra en pláticas con la dirigencia del FMLN. La propuesta se inclina en que la fórmula de Hugo Martínez sea completada con un miembro que proponga Gana. Así se encuentra la palestra política de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Finalizamos la semana en la entrevista de Hechos AM, analizando el comportamiento de los partidos a las puertas de unas nuevas elecciones. ¡Comenzamos! Saludamos a nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo. El doctor es amigo de esta casa, Red Salvadoreña de Medios, y siempre nos acompaña cuando vamos a hablar de temas como estos, lo que está pasando rumbo a las elecciones presidenciales. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias y buenos días para todos ustedes. Doctor, bueno, ya vemos que todos los partidos en este momento están hablando de alianzas, de coaliciones, que si me apoyan, que si no me apoyan, y incluso se está hablando de posibles complementos de las fórmulas presidenciales. ¿Cómo ve usted esta configuración, doctor, partiendo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Arena, que Carlos Calleja dijo, bueno, el PCN va a nombrar al vicepresidente que me va a acompañar? En el caso de Hugo Martínez todavía la situación sigue en la búsqueda y no se habla de cuál mecanismos que van a utilizar para buscar al candidato, digamos, que va a ser el complemento de la fórmula de Hugo, el candidato a vicepresidente, y vemos también a Nayib Bukele que sigue pues ahí en la palestra, aunque en una condición totalmente diferente, porque está la situación de la incertidumbre con el CD, qué va a pasar con este partido, la tardanza todavía la espera porque el Tribunal Supremo Electoral oficialice nuevas ideas. Pero ¿cómo ve usted el panorama ya rumbo a este 3 de febrero de 2019? Bueno, yo creo que los partidos políticos la tienen más difícil ahora, porque el 4 de marzo pasado quedó demostrado que el pueblo se expresó, incluso no asistiendo a votar. Los partidos tienen un índice de apoyo popular muy bajo, y no es un fenómeno que ocurra solo aquí. Las clases políticas están desprestigiadas. Y precisamente porque conformaron una clase política. Algunos dicen es que no hay clases políticas. ¿Cómo no hay clase política? Porque cada uno de estos que se incorpora a la política dejó su profesión o su oficio para ser políticos.
y ya de políticos ya no tienen más interés que el interés político, se divorcian del pueblo que los eligió. El que era dirigente sindical, por ejemplo, ahora ya no tiene las mismas necesidades ni los mismos intereses de sus compañeros del sindicato o cooperativa. Ahora él habla ya de que en qué línea aérea es mejor viajar, a qué países hay que ir, cuál es el mejor restaurante nuevo que han instalado en San Salvador, en la San Benito. O sea, es un cambio. Y por eso no quieren salir de la política y ven la política no como una oportunidad de ir a servir, sino como un modus vivendi. Se enamoran del presupuesto. Ya no andan en bus, ahora andan en carro con motorista. Eso les convierte en una clase distinta y quedan divorciados del pueblo que los eligió. Esto es una realidad en nuestro país. Dígame, ¿qué maestro que llegó a diputado quiere regresar a dar clases? No, quieren seguir de diputados. Y si ya nadie vota por ellos, se quedan como asesores de la asamblea. La cuestión es seguir mamando de la teta del Estado. Esto lo sabe el pueblo. Y los políticos han caído en el cinismo de hacer las cosas que el pueblo repudia. Al pueblo le enoja el despilfarro, al pueblo le enoja la viajadera, al pueblo le enoja porque la gente los conoce, pues. El país es chiquitito, conoce el antes de ser diputado, el después de ser diputado o alcalde. Bueno, aquí tenemos casos de alcaldías en donde en pueblitos chiquitos el alcalde gana más que el presidente de la República. Estaba viendo yo una noticia de España en donde en un pueblo dice el alcalde, bueno, somos muy pocos habitantes, por lo tanto dice, yo no gano sueldo, ni ningún concejal gana sueldo, porque no hay dinero para pagar. No, aquí como está el FODES, aunque no recolecten impuestos, se pagan sueldazos y unas enormes dietas por sesión. Todo esto es un descrédito para la clase política. Y lo que yo veo es que los partidos políticos no renuncian a esos privilegios. Vea lo que está sucediendo en México. En México se rompió el bipartidismo. Los dos partidos tradicionales mexicanos, ¿el PAN y el PRI? El PAN y el PRI sucumbieron ante un partido que se fundó hace 4 años. Pero un partido que tiene, digamos, o que llevaba como punta de lanza a alguien que tiene 30 años haciendo política y que se ha postulado 2 veces, bueno, esta era la 3ª vez que se postulaba a la presidencia de la República y que mucha gente ya incluso con tono de burla decían que era un eterno candidato, que nunca iba a ganar y al final terminó ganando. Bueno, le ganaban con fraude, pero la gente lo conocía. Joven fue gobernador de un estado de México, de uno de los 32 estados de México. Pero también fue gobernador del DF, cuando todavía era DF, hoy es Ciudad de México, que significa tener un poder más que un presidente de una república centroamericana, porque se calcula que eran 25 o 30 millones de habitantes sobre los que gobernaba. Sus ideas son conocidas, o sea, no era una persona desconocida, ¿no? Aquí no vemos la posibilidad de que exista un Andrés Manuel López Obrador. Porque en el caso de los mexicanos apreciaron en él que tenía propuestas concretas para los problemas del país. Pero aquí no hemos escuchado de ningún partido, de ningún precandidato o candidato que diga, de esta manera voy a resolver los problemas del país. Doctor, ¿siente que los candidatos o los que ya están nombrados, en este caso, Carlos Calleja, pues ya oficialmente él es el candidato del Partido Arena, Hugo Martínez es el candidato del FMLN, ¿siente usted que, digamos, están actuando hasta cierto punto con mucha timidez a la hora de hablar, por ejemplo, de temas tan importantes como los que tiene El Salvador en este momento, como el caso del debate, discusión que se ha armado respecto al tema del agua, primero por la situación que se está dando con la ley de agua en la Comisión de Medio Ambiente y segundo, por la emergencia que se ha vivido, por ejemplo, con el agua hoy, que con el problema de la tubería? Bueno, ¿Deberían ellos estarse pronunciando por los temas, considera usted, o es demasiado, digamos, pedir demasiado adelantado que ellos ya estén sentando posiciones? Bueno, ahí solo falta que alguien salga, que sea valiente y que hable sobre esas cosas.
porque ahorita lo que nosotros necesitamos es ser valientes, que haya un candidato que nos demuestre que es valiente, que es sincero, que le dice al pan pan y al vino vino, pero no se presentan soluciones al problema del país. Tenemos un país en donde el aparato gubernamental ha perdido el control. Y resulta de que la delincuencia tiene más control territorial, que ahora en la campaña los partidos políticos van a tener que negociar con los que dominan los territorios para que les permitan ir a hacer campaña. Y hemos llegado al extremo de que hasta como que les pagan un impuesto de peaje por ir a hacer campaña en territorios controlados por antisociales. Pero nadie hace propuestas concretas. Eso ya de que mano dura o súper dura, eso es una tontería. Es una tontería que no ha dado resultado. Y si viene alguien diciendo, esto voy a hacer, no hombre. Pero, ¿qué puede marcar, doctor, la diferencia ante los ojos del electorado? Usted decía, un electorado que está desencantado con las propuestas, con la forma en que se han manejado las situaciones en el país. Lo dijeron en las elecciones del 4 de marzo, donde decían, bueno, la gente decía, miren, o sea, es bien difícil encontrar quien pueda ofrecer algún tipo de salida a muchos de los problemas que tiene El Salvador. ¿Qué puede marcar la diferencia ante los ojos de un electorado descontento con las cartas que se están poniendo sobre la mesa en los diferentes partidos? Bueno, primero que comiencen a enderezar sus pasos. Porque eso de que un presidente diga de que no puede tener influencia sobre sus diputados en la Asamblea, porque es otro órgano del Estado y que hay interdependencia, eso sabemos que no es así, porque cuando es para otras cosas sí se ponen de acuerdo. Aquí tiene que haber un candidato que les comience a hablar ya a sus diputados, ¿no? que le haga entender al pueblo que tiene propuestas. Es que lo que no escuchamos son propuestas, lo que escuchamos es más de lo mismo. Y lo que el pueblo escucha es no un programa de gobierno, sino que lo que le llaman la plataforma política, que son un montón de cosas que en la encuesta con la gente les van preguntando, pero resulta que la gente no tiene la idea de cómo sacar al país adelante, sino que van a un cantón y les dicen, mire, lo que queremos aquí es una pila cantarera, o lo que yo quiero aquí es un obelisco, y empiezan a ofrecer cositas, y al pueblo donde llegan van y saben qué es lo que la gente dijo. Algunas gentes dijeron, pero saben de que eso no resuelve. Hemos perdido el control territorial desde hace tiempo. Porque ese tipo de propuestas vendrían a ser más que todo para un candidato a alcalde, ¿no? Porque son problemas específicos de comunidades específicas, porque usted me dice, mire, yo lo que quiero es que me pongan una cantarera en la comunidad, eso más le corresponde, digamos, gestionarlo a través de una alcaldía y no de una presidencia. Y en campaña lo va a decir un candidato. Pero además los candidatos lo que van a decir es... Van a crear fuentes de empleo, bueno, cualquier cosa que se les ocurra. Uno de los puntos... Pero nadie dice cómo. Exactamente, porque los puntos de partida siempre son, se va a generar empleo, se va a apostar a la productividad, se va a mejorar la seguridad, vamos a mejorar la calidad de educación, le vamos a educar más, le vamos digamos, a asignar más presupuesto, se va a tratar de resolver los problemas de salud. Eso es, digamos, ya como de ley que un candidato lo proponga. Eso lo dicen siempre. Lo que pasa es que nunca dicen cómo. Y no es que no haya gente que piense en este país, sino que se llega al poder. Yo me acuerdo que una vez me decía un viejo político que fue ministro varias veces, me decía, no, mire, me dice, si la sabiduría está en dejar que los ministerios se muevan por inercia. Uno no tiene que hacer nada, porque si uno hace, me dice, tiene más posibilidades de cometer errores. Así que hay que dejar que la maquinaria gubernamental camine sola. Y resulta que las ruedas de la burocracia gubernamental ruedan muy lento. Pero aquí no vemos nosotros que alguien... bueno, yo le digo, pues no quiere decir yo que venga un dictador, pero... Cuando Gerardo Barrios fue presidente, Gerardo Barrios dijo, bueno, hay que modernizar El Salvador, hay que hacer de El Salvador un Estado, y propuso el Código Civil.
que era el Código Napoleón, que ya se había aprobado en castellano en Chile. Entonces él dijo, bueno, tengamos un buen código civil. Pero la Asamblea nunca estudiaba el tal código, ni nunca lo aprobaban. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gerardo Barrios? Se fue a meter a la Asamblea y les dijo, bueno, les doy 3 días para que lo aprueben. Y si no lo aprueben, disuelvo el Congreso. A los 3 días estaba aprobado el código. Bueno, hubo un terremoto en San Salvador y el presidente de la Corte Suprema de Justicia era de San Vicente y se llevó la corte para San Vicente. Bueno, se normalizó todo y el señor, como allá vivía, no se quería venir de regreso. Los mandó a traer por cordillera. Es que a veces se necesita gente así, que tenga arrojo, que tenga valor y que diga, esto se va a hacer. Si no hubiese sido Gerardo Barrios, no hubiera habido cultivo del café que ha mantenido a este país por mucho tiempo. Hoy no es el café, hoy son los emigrantes hacia el norte los que mantienen el país. Pero ya no podemos nosotros, bueno, si la esperanza de gobiernos anteriores era que por las remesas familiares viviéramos nosotros, ahora con las políticas endurecidas en los Estados Unidos, pues la responsabilidad ya no hay que ser sinvergüenzas, ya no hay que andar mandando a nuestra gente a trabajar en la fábrica del vecino, creemos nuestra propia fábrica aquí en el país. Doctor, hablemos de un punto en específico y que, digamos, esta semana está dando mucho de qué hablar. El tema de la búsqueda de los candidatos a vicepresidentes. ¿Por qué de pronto una figura que, digamos, por mucho tiempo ha sido como una figura secundaria, ahora es protagonista? Por ejemplo, Arena dice, el PCN va a nombrar al candidato a vicepresidente porque ese es el acuerdo al que hemos llegado. El FMLN dice, estamos viendo, estamos buscando, estamos analizando quién puede ser el compañero de fórmula de Hugo Martínez. ¿Qué tan determinante, digamos, esta figura en este momento, la del candidato a vicepresidente, considerando que muchos partidos parece que le están apostando de verdad a formar las coaliciones, a formar las alianzas, porque parece que no quieren ir solos a la elección del 3 de febrero? Mire, es que nuestros partidos políticos no hacen política, hacen elecciones. Y lo que están apostando es a ganar la próxima elección. Yo a los de Arena les diría, miren, que se afilie Javier Simán en el PCN y que el PCN proponga a Javier Simán. Y ahí van a ir con un buen candidato a vicepresidente. Y no demerito yo al candidato a presidente, que me parece que está bien. Pues sí, porque aquí hemos tenido problemas con la hilera de bachilleres que hemos tenido de presidentes, ¿no? Que no solo no han tenido capacidad, sino que no han tenido moralidad. Pues que pongan gente honrada, gente honesta, ¿no? Pero, en fin, eso de buscar, bueno, no se están poniendo de acuerdo en qué van a hacer en un programa de gobierno, sino que lo que quieren es el nombre, y los de los partidos más pequeños, que no tienen valor de ir solos, porque de todas maneras no tienen los recursos, lo que andan viendo es que el líder de ellos sea el candidato a vice. No, esa es una cosa de puro electorerismo. Pero lo que sí deberían tener los partidos ahorita y los dirigentes es conciencia de que la situación del país es grave. No es fácil. No es fácil para el pueblo y no es fácil para el país. El país está a punto de caer en el default. Si tenemos que prestar dinero hasta para pagar los intereses de las deudas que ya tenemos. Bueno, ayer la Asamblea aprobó un gran crédito, ¿no? 350 millones. Ellos le dijeron que iba a ser una sustitución de deuda. En enero, el 5 de enero para ser exacto, aprobaron una emisión de 350 millones en bonos. Entonces dijeron, vamos a aprobar mejor un crédito, que ese crédito va a sustituir a esa emisión de bonos, porque los intereses, si hablamos de los bonos, son del 7%, y si hablamos del crédito es del 3.25%. Y eso es lo que hicieron, sustituir una deuda por otra, ¿no? Sí, y es para este año, no es para el otro. Es para cubrir este año. O sea, de que nosotros, aquí se aprueba un presupuesto. Un presupuesto es una herramienta de planificación. Pero aquí se aprueban presupuestos totalmente desfinanciados. ¿Y qué ocurre? Ya a medio año hay que andar viendo quién nos presta. Y si no hay quien nos preste, agarramos hasta créditos caros. Es difícil la situación, porque no solamente es de ser buenos recaudadores de impuestos,
sino que es también la importancia, de acuerdo a las circunstancias del país, de priorizar el presupuesto hacia la inversión y no hacia el gasto. Por ejemplo, aquí un gobierno anterior, no el actual, sino que el anterior, prometió una fábrica de empleo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Se contrataron más de 50,000 empleados públicos y no mejoró el servicio gubernamental. O sea que simplemente se le dio empleo a 50,000 parientes, amigos o adeptos al partido. Esas son cosas totalmente irresponsables y que el pueblo aborrece. Por eso el pueblo no quiere a los políticos. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerde que estamos conversando con el doctor Jorge Martínez Menéndez y estamos hablando de elecciones, considerando que El Salvador se va acercando cada vez más a ese 3 de febrero de 2019, día en el que se va a elegir a un nuevo presidente. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM analizamos el panorama electoral con el doctor Jorge Martínez Menéndez, analista ya conocido por nosotros aquí en Red Salvadoreña de Medios, siempre nos acompaña para hablar de estos temas. Doctor, hablemos de lo que está pasando, ya vimos lo que está pasando en Arena y en el FMLN. El FMLN todavía no define, digamos, quién va a ser su candidato a vicepresidente. La jefe de fracción, Nidia Díaz, decía hace unos días que bien podría venir de fuera o bien podría ser alguien de las mismas filas del partido. Pero ¿cómo ve usted el panorama, ya que estamos hablando del FMLN, cómo ve el panorama para ese instituto político en vista de lo que está pasando con Hugo Martínez? Mucha gente dice, mire, que Hugo tiene serias diferencias con la dirigencia, pero ¿qué piensa usted de lo que puede pasar ahí en esta búsqueda de un candidato a vicepresidente? Bueno, yo no lo veo con problemas con la dirigencia. Su gane tan atronador, si en 262 municipios del país ganó Hugo Martínez. Gerson solo ganó en uno, en Mexicano. Si la dirigencia no se hubiese inclinado a favor de Hugo, los resultados no habrían sido así. Desde luego, ante los ojos del público, representa la imagen de un político que no está... Por la misma juventud, es mucho más joven que la vieja guardia del frente y ha sido un canciller, pues, y nadie le ha tachado de que ha hecho una mala gestión. Y tiene talla de buena gente, pues eso es importante también. ¿Qué imagen da? Y da una imagen de ser capaz también. Creo que el frente escogió el mejor candidato que ellos podían ofrecer. Pero que esté divorciado de la cúpula, no. ¿Quién va a ser su jefe de campaña? Medardo, pero porque decían ellos que así ha funcionado el partido durante mucho tiempo. No. El jefe de campaña ha sido otro distinto al secretario general, pues. Cuando fue secretario general Salvador Sánchez Serén, el jefe de campaña era Facundo Guardado. ¿Y quién le va a el programa de gobierno? ¿Quién es el que va a dirigir eso? Gerson Martínez. Yo creo que hasta por cuestión de imagen ante los votantes se debieron cambiar esos nombres. Yo me imagino que a lo mejor Hugo Martínez lo ha de haber querido, pero no pudo. No creo yo que el frente tenga muchas posibilidades, porque estos dos periodos de gobierno lo han desgastado mucho. Y sobre todo que las expectativas que genera un partido que se proclama revolucionario también implica moral revolucionaria, pues. ¿Dónde está esa moral revolucionaria? ¿Dónde está el combate a la corrupción? Aquí nunca ha habido combate a la corrupción. Es que combatir la corrupción no es meter 1 o 2 corruptos presos o más. Combatir la corrupción es tomar las medidas necesarias para cerrar los agujeros desde donde se meten los ratones a comerse el queso. Eso es. Una vez lo decía yo aquí, bueno, combatir la corrupción es cerrar el arca abierta.
Pero aquí no se han tomado medidas para cerrar la corrupción. Hay una elección y digamos los diputados siguen en la viajadera. ¿Qué es lo más visible? Pues, porque los diputados se quejan y dicen, pero también otros lo hacen. Pues sí. Pero no hemos visto nosotros correctivos a las conductas que el pueblo rechaza. Y por lo tanto, les va a costar mucho a los partidos políticos que les crea a la gente. Y puede pasar algo así como México, no lo de ahorita, porque quiero decirle de que México, el PRI gobernó por 71 años. Luego al PRI lo sustituyó el PAN, que generó grandes expectativas, que era gente que venía del PRI, pero generó grandes expectativas. Pero la gente se desilusionó del PAN, pero todavía le dieron una oportunidad al PRI. El PRI puso un joven, Enrique Peña Nieto, de buen ver, y ganó Peña Nieto. Ahora algunos dicen en México, no, es que este es el peor de todos los presidentes que México ha tenido. Pero ahí estaba el candidato que ha peleado por la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador. Aquí no hay uno como López Obrador. Aquí no hay uno que genere la confianza del pueblo, ni que haya dicho, esta es la propuesta, mi propuesta, para sacar a México del problema o para sacar a El Salvador de su problema, y que el pueblo entienda que son propuestas viables. Doctor, pero hemos hablado, bueno, de lo que está pasando en Arena, que está buscando ya a su candidato a vicepresidente y lo está buscando junto con el PCN. Hicimos una pequeña lectura de lo que pasa en el FMLN, pero ¿qué pasa con el tercer, digamos, elemento que se suma a este tema de la elección presidencial? Nayib Bukele tuvo hace unos días un evento ahí en la Plaza Salvador del Mundo. Él decía que si no los dejan participar, pues no van a haber elecciones. Ayer los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron a la Fiscalía General de la República a poner un aviso, porque aseguran ellos que han recibido amenazas de parte de supuestos elementos del movimiento Nuevas Ideas. ¿Qué piensa usted que está pasando con Nayib Bukele y con sus aspiraciones a una candidatura presidencial? Él dice, solo quiero que me dejen competir. Bueno, y vemos lo que está pasando con la incertidumbre de cambio democrático y lo que está pasando también con Nuevas Ideas, que el tribunal pues todavía no lo oficializa como partido. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, formalmente Nayib Bukele no pertenece a Nuevas Ideas. No se afilió, no firmó, seguramente porque ya sabía de que no podía participar, porque entiendo yo que en el mes de abril... El 4 de abril se venció el periodo para convocar elecciones internas de todos los partidos inscritos. Y Nuevas Ideas no era un partido todavía. Nuevas Ideas no era partido, ni lo es todavía. Él sabía eso. Y por eso está buscando un partido legalmente inscrito como el CD, que seguramente a estas alturas nadie va a resolver nada en la Corte, porque ya los cuatro magníficos, como le llaman a los magistrados de la sala, ya terminan su periodo y no creo que resuelvan ya esa cosa. Aparte de eso, ya participaron en una nueva elección, ya tienen un diputado, a Juan José Martel, por lo tanto yo creo que ya sean estos magistrados u otros, lo que van a dejar sentado es que el Tribunal Supremo Electoral no puede brincarse las disposiciones legales, en todo caso que modifiquen la ley. Había una ley que decía que si no sacaban determinado número de votos no podían continuar como partido legalmente inscrito, entonces no debieron haberlos dejado participar en esta última elección, pero lo hicieron. Y ahora sí llenan el requisito, porque si bien no sacaron los 50,000 votos, sacaron un diputado. Pero creo que no ha habido, entre Bukele y el CD todavía no han firmado ningún documento. No han firmado ningún documento. Y vea, en España, por ejemplo, se dio un movimiento de jóvenes indignados, que lo que les unía era estar en contra de los partidos políticos tradicionales, del PP y del PSOE, en contra de la política. O sea, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Pero a la hora que ese movimiento decidió tener participación política,
que ya era estar de acuerdo en algo, en una propuesta en positivo, no solamente rechazamos tal cosa, sino que proponemos tal cosa, se dividieron y formaron dos partidos. Ciudadanos, que es el partido nuevo de la derecha, y Podemos, que es el nuevo partido de la izquierda. Y curiosamente en España, quien más se debilitó fue el Partido Socialista Obrero Español, o sea, el partido de izquierda. Aquí estamos en un proceso en el que un montón de jóvenes descontentos con el actual sistema, tal como yo lo estoy, que ya ni soy joven, pero sí igual comparto el descontento. Quisiéramos oír nuevas ideas. ¿Cuáles ideas? De que estamos descontentos, bueno, eso nos une, pero nos debería unir qué es lo que queremos nosotros hacer para reemplazar y para cambiar la manera de gobernar el país. Pero cuando ya se pusieron de acuerdo, se intentaron poner de acuerdo en España, salieron dos grupos. Todavía creo yo que ese movimiento que se está uniendo a un partido político, al CD, no se han puesto todavía a pensar qué es lo que proponen, qué es lo que quieren, sino que simplemente los une el rechazo. Eso es una debilidad para un movimiento. Esa es una debilidad. Y se van a fragmentar. Es más, me dicen que ya están fragmentados, porque ya hay gente que está participando del movimiento, pero que viene de otros partidos políticos, son desafectos de otros partidos políticos, y que ya ellos tienen sus propios grupos antagónicos del mismo movimiento, lo que sucedió en España, ¿no? Así que lo más probable es que de ese movimiento, que yo podría decir que es el movimiento de los indignados en El Salvador, podrían surgir varias opciones políticas partidarias a futuro. Bueno, ayer, como le decía yo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron a la Fiscalía General de la República, fueron todos los magistrados, incluso los suplentes, a poner un aviso que dicen que han recibido amenazas porque están dilatando, digamos, el proceso de inscripción de nuevas ideas, y los magistrados decían de que ellos, al menos las declaraciones que daban a los periodistas que cubrieron esta información, les decían: nosotros estamos cumpliendo con lo que la ley nos permite, aunque habían voces diciendo: miren, tienen ya un buen tiempo de tener ya la resolución lista, pero no la firman. ¿Qué decir ante todas estas situaciones? Porque de pronto se van, digamos, agregando nuevos elementos que están fuera de la competencia ya de índole electoral y están entrando a un terreno ya un poco más complicado, ¿no? Poner un aviso a la Fiscalía General de la República de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, como que ya pone una luz sobre otra situación que no estaba contemplada dentro de lo que ha estado, digamos, pasando previo a una elección presidencial. Bueno, esto sí es un problema muy serio, porque los del tribunal son jueces, y cuando un juez tiene conflicto con una parte que está, digamos, litigando ante sus estrados, en determinado momento ellos pueden decir que se excusan de conocer este procedimiento. Pues sí, porque ellos son jueces y ya tienen un conflicto con la parte interesada. Entonces, imagínese usted que ellos dijeran: bueno, a raíz de estos problemas nos excusamos de conocer el trámite de nuevas ideas. ¿Qué va a hacer? ¿Será que la Asamblea va a tener que nombrar otros suplentes? ¿Será que los suplentes que tienen esto son los que van a resolver? O sea, se puede armar un lío jurídico, porque como ellos están, desde luego, están adoptando la misma normativa del órgano judicial. Pero Nayib Bukele también respondía en redes sociales, justo unas horas después de que se había puesto este aviso, él decía: quieren encender al país y luego echarnos la culpa. Y lo que queremos nada más es participar en una elección. ¿Cómo ve esta reacción? Mire, yo le digo, mire, es válido que si le da resultado a un político hacer ser mártir y ganar adeptos, está bien. Pero una cosa es ser mártir y otra cosa es amenazar, ya decir que lo que pasó en Nicaragua no va a hacer nada con lo que va a pasar aquí. Eso ya es una cosa ya
hasta podría rayar en lo delictivo, ¿no? Porque suena sedicioso, ¿no? Yo creo de que no sé cómo estará la guianza de ese movimiento, porque formalmente, como le digo, si Nayib Bukele puede ser candidato, él no es parte de ese movimiento. Pero usted que ve, digamos, afinidad política o ve conveniencia en ese acercamiento CD Nayib Bukele, porque hay dos cosas diferentes, porque una cuestión es el discurso que maneja Nayib y otro el que puede manejar, por ejemplo, Juan José Martel. Mire, yo le digo, la política aquí es muy cara. Un partido como el partido CD es un partido que nunca ha contado con los recursos económicos para ponerse a pelear con los partidos que manejan mucho dinero, como Arena y el FMLN. Entonces ahora yo creo que Juan José Martel y el CD están pasando por esos 15 minutos de gloria. Que en política, pues, hay que decir, no sabemos qué va a resultar, porque hasta ahora lo que se sabe es que no han firmado nada. ¿Se van a poner de acuerdo? ¿No se van a poner de acuerdo? No sabemos. No sabemos. Incluso yo conozco a Nayib y yo creo que él ha apresurado mucho. Él pudiera haber trabajado su figura política pensando no en esta elección, porque como que atropelladamente quiere llegar a la meta y es muy difícil. Creo yo que si él le hubiera dicho, bueno, en vez del 2019, está bastante joven, el 2024, y armar su partido y preparar y ganar diputados ya en la próxima elección de diputados y alcaldes y algunos consejos municipales, eso habría sido el proceso más lógico. Si hacemos un paralelismo con López Obrador, ¿no? López Obrador fue gobernador de un estado con el PRI. Después fue gobernador del DF por el PRD. Pero él ha mantenido su discurso, sus propuestas, y la gente así lo ha entendido. Bueno, ganó casi con el 54% de todos los votantes. En la historia de México, nunca un candidato había ganado con tantos votos como López Obrador. Le llaman en México el tsunami electoral. Bueno, y de hecho lo primero que ha dicho es que ya no va a utilizar el avión, se va a deshacer del avión presidencial. Dijo que también iba a dejar todas las escoltas. De hecho llegó llegó por sus propios medios a una reunión con Enrique Peña Nieto, y eso pues me imagino que al electorado mexicano pues le ha sentado pues bien el inicio de Andrés Manuel López Obrador. Doctor, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana de viernes. Realmente le digo, hay muchos elementos que se nos quedan ahí en el tintero, porque realmente todavía hay mucho que decir en materia política, ya digamos, con miras a este proceso electoral. Por supuesto que le vamos a invitar, doctor, a que venga siempre y que conversemos de estos temas que son de mucho interés para los ciudadanos. Bueno, y hay algo que nos tiene pendientes también, el juego de Uruguay, ¿verdad? Claro que como equipo latinoamericano queremos que gane Uruguay ahora contra el único equipo africano que queda en el Mundial, ¿no? El equipo de Francia. Así que esperamos que gane Uruguay y que también gane Brasil al mediodía, como buenos latinoamericanos, solidarios con los hermanos. Exactamente, y que han mostrado pues un juego muy bueno los uruguayos, y les deseamos que les vaya muy bien. De hecho hay muchos uruguayos viviendo aquí también en El Salvador, y seguramente estarán ahí ya listos y pendientes de ese resultado, que bueno, vamos a conocerlo en el transcurso de este viernes. Cerramos así nosotros el espacio de la entrevista con esta nota deportiva, y vamos con Carlos Artiga, que seguramente ya tiene hasta un pronóstico de cómo va a quedar este partido.